Imperfectos Podcast, episodio 48, y ya estamos en el penúltimo episodio de esta temporada. ¡Ay, qué emoción! Gracias a Dios. Hoy estamos acá, Noemí. Hola. Gracias por estar acá. Gracias. Hoy está con nosotros Ángela también. Hola. Que ambas son de casa. Aquí en Casa Filadelfia y bueno, a mí que seguramente pues ya me reconoce porque pues estoy en todos los episodios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder servirle y poder estar en este episodio donde vamos a hablar de algo súper extenso, pero también creo que muy profundo, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de una palabra, pero que no se queda como un sustantivo, sino que es una acción. Simboliza mucho. Sí, es un verbo y un verbo implica accionar, es decir, tomar decisiones. Y vamos a hablar acerca del perdón. El episodio hoy se llama ¿Cómo sé si ya perdoné? Qué interesante, ¿no? Eso es, y es de pensar, ¿no? Es de pensar porque puede uno pensarlo, pero en el corazón no se sabe si sí o no. Así es. ¿Qué será el perdón? Bueno, el perdón enfatiza muchas frases o enfatiza muchos pensamientos. Respecto a la cultura, es algo muy importante. Si tú perdonas, como hablábamos anteriormente, desde pequeños nos enseñan a pedir perdón. Claro. Le empujaste, perdona. Ándele, vaya. Sí. No pelees con tu hermana o te metemos en la camisa de seguridad con tu hermanita. No. Nos pasaba de pronto, nosotros lo veíamos como una simple palabra o perdón, pero no, se enfatiza mucho. Bueno, yo estuve indagando y tengo dos apreciaciones respecto al perdón. Uno, humanamente, es una decisión consciente de dejar atrás el resentimiento y la ira que yo sienta por el otro. ¿Sí? Entonces muchas veces lo vemos humanamente como que sí, pidamos perdón y ya. O a veces como algo no lo superficial, hacemos. ¿no? Exacto, como o no lo hacemos y ya quedó ahí y ya me fui y hasta ahí quedó. Pero si lo hablamos y lo vemos referente a la Biblia, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, hay dos maneras que podemos ver el perdón en la Biblia. La primera es de arrepentirnos de nuestro pecado y buscar el perdón de Dios. Porque nosotros nos podemos arrepentir, pero si volvemos y pecamos y nos arrepentimos y volvemos y pecamos, pues creo que no vamos a llegar a ningún tema. Claro. Y la idea es buscar el perdón de Dios y que Él purifique y santifique nuestra vida. Y la segunda, no sé si quieres decir algo. No, sí. La segunda es perdonar a los que nos ofenden. Y bien claro está en la oración que nos dejó el Señor Jesucristo, que precisamente hemos tocado los temas en los miércoles, de cómo orar y de que enfatizar cada palabra que significa perdonar. Y perdonar a los que nos ofenden o nos hagan daño. Nos duela el ego, nos duela el orgullo de pedir perdón o de perdonar. Sí, me parece súper interesante porque a la luz de la Biblia no es una opción el hecho de perdonar. O sea, Dios nos llama como un acto de obediencia a hacerlo. Así es. O sea, a aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús, encontraba esta nota en mi Biblia: un hijo de Dios tiene la obligación de conceder y extender misericordia. O sea, cuando Jesús estaba hablando en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, él decía: aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué dijo Jesús? Debes perdonarla. Y esto como que yo lo leía y lo leía ya junto a Gerson y yo decía, ay, no me gusta. Como que cuesta un poquito o un mochito. Porque claro, uno dice, ay, ¿cómo voy a estar como tolerando o permitiendo o tantas veces? Y sin embargo, Jesús nos llama y nos dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué nos es difícil perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué?
¿Por qué será que nos es difícil perdonar? Yo creo que es lastimado o es incomodado ahí nuestro ego, nuestro orgullo. Me parece que tú, Angie, tienes ahí un versículo Claro. donde Pedro viene, ¿no? Viene a Jesús y le hace una pregunta en específico. Y me parece que lo estás allí buscando. Y mientras está el versículo listo, no sé si tú ahí donde nos estás escuchando pudieras traerlo a tu memoria, quizá ya sabes hacia dónde vamos, pero nace esta pregunta: ¿debemos de perdonar muchas veces? Cuando cuando Pedro viene, ¿verdad? Y le dice a Jesús, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? Y rápidamente Jesús le dice, aquí en el Mateo 18, 21, está hasta el 35, ¿verdad? Pero voy a leer el 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Él le dice, ¿verdad? Le dice, hasta 7, o sea, como que es algo que él como que se pregunta, pero como que pone también la respuesta, como, 7. Algo, ajá. Y dice el 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. No es lo que nos conviene perdonar, no es tampoco si es mucha la ofensa o si es grande la ofensa o es pequeña la ofensa. Es cómo vemos las cosas. Muchas veces nos pueden ofender también con una mirada o con simplemente algo, una acción, una actitud y tú dices, es como tú lo tomas, es como nosotros lo podemos tomar como o lo dejamos ir o no lo clavamos. Pero qué bonito cuando nosotros decimos, no le doy importancia, pero qué bonito fuera que también así fuera, ¿verdad? Cuando en nuestra vida personal alguien nos ofende grandemente, pero es como nosotros lo queramos tomar, ¿verdad? Ayer miraba precisamente, ellos multiplicaban, ¿no? 70 veces 7, 490, y yo decía 490 veces, y estaba mi esposo al lado, 490 veces te he perdonado. Y yo digo, es tan grande la misericordia de Dios, los límites, no hay límites de la gracia inmerecida y adicional del amor inagotable que Él tiene hacia nosotros. Y algo que puedo llegar a pensar, o más bien dicho, que me lleva a preguntarme, ¿cómo es que Dios en su gracia nos extiende esta misericordia y nos extiende el perdón? Creo que es por su amor. El amor. El amor es el ingrediente para perdonar, para extender esa gracia y esa misericordia hacia las personas que nos han dañado que nos han lastimado de una manera consciente, muchas veces, o de una manera inconsciente. Quizá, ¿no? Con algún comentario hiriente. Pero cuando ese acto es un acto consciente, cuando ese acto es un acto de infidelidad en el matrimonio, cuando ese acto es un acto de abuso sexual, de abuso verbal o de abuso físico, la causa heridas profundas. Y entonces el hecho de perdonar ya no pasa a ser algo superficial, como mencionabas hace un momento, Angie. Son cosas que uno no puede decir, pues, que pase y ya, ¿no? Que se vaya. Son cosas que no se van, son cosas que se quedan en nuestra mente. Que lo vivimos día a día. Claro, en el momento. Son situaciones que se van arraigando en nuestro corazón y que pueden llegar a causar una raíz de amargura profunda en la persona de quien ha sido herida. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué es que nos cuesta perdonar pero pedir perdón? Y entonces mientras yo reflexionaba en esto, escribí lo siguiente y decía, sí, es que implica humillarnos. Implica renunciar a mi derecho, entre comillas, de lastimar y herir al que me hirió. E implica decidir abandonar mi pecado.
O sea, la persona que hirió conscientemente a la otra persona o que te lastimó a ti, necesitas renunciar conscientemente. Esa palabra me marcó mucho que dijiste al principio, Noemí, porque es un acto de... Una decisión. Sí, es una decisión. Y entonces yo decía, Señor, si tú nos llamas a hacer esto... Pero también, Leonela, también muchas veces, si puede más el orgullo que la decisión del amor de Dios en pedir perdón, el orgullo te va a doblegar y va a decir, no vayas, no perdones. Claro. Porque ante la humanidad te estás viendo tonta, te estás viendo tonto. Y esa es la lucha, ¿cierto? Y esa es una lucha que dices tú, bueno... ¿Se va a humillar ante esa persona? No me importa cómo yo me vea, no me importa qué es lo que digan, ¿qué me dice Dios? Si yo me siento sana, mira, no es el convivir con las personas, es simplemente, ni tampoco es de que no te va... la herida ya está, ¿verdad? Es como cuando te pegas. Ya sanó, pero ahí está una cicatriz. Bueno, es como tú quieras. Si tú le escarbas ahí donde tienes tu cicatriz, obviamente que te va a doler, ¿verdad? Va a lo mejor ya a está más. sangrar. A lo mejor hasta más. Pero tú siempre vas a ver la cicatriz, pero es cómo Dios está viendo tu corazón. Exacto. Si tú ya sanaste, yo personalmente te puedo decir, ya el dolor ya no está, están los recuerdos, pero ya cuando tú hablas de algo que fue en tu vida, ya no lloras, ya no pataleas como una niña o como un niño, porque ya esa etapa ya se te removió. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? No es el convivir con la persona o con las personas, pero sí es por nuestra sanidad interior. Hay sanidad, hay liberación cuando tú, aunque no vengan y te digan, perdóname, hay sanidad, porque tú estás dando, aunque no vengan, ¿verdad? Entonces, muchas veces estás diciendo que a veces o muchas veces no podemos no recibir la palabra quizá directamente de la persona, ¿no? Que se venga a disculpar o a decirme, oye, yo te hice mal, perdóname. Muchas veces no vamos a recibir eso, no va a pasar. ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Decidir qué es lo que tú estás diciendo. Y hay una forma que Pablo nos da en el libro de Efesios. Él escribe, por lo contrario, sean amables. Fíjense, primero les está diciendo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Pablo les está exhortando, líbrense. ¿Ok? Si pueden, líbrense. Y por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y aquí está la clave. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes, por medio de Cristo. Ahí está la clave para todo ser humano, para todo hijo de Dios y aquel que aún no lo es, cómo perdonar. Dios es el ejemplo. ¿Cómo Dios perdona? Yo estaba pensando en esto y venía a mi mente un versículo que compartíamos junto con Angie, que está en Isaías 43, versículo 25. Y dice así, solo yo, borraré tus pecados, y aquí está la razón del por qué lo hace. Por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Cómo saber si verdaderamente he perdonado a alguien? No trayendo de vuelta eso a mi mente. Eso que me lastimó, eso que me hirió, esa es la forma en cómo Dios nos perdona a nosotros. Y esa es la forma en cómo Dios nos llama a perdonar a quienes nos han herido. Bueno, yo puedo decirte personalmente, creí, hace rato que teníamos la charla, estábamos platicando, ¿verdad? Y yo creía yo en mi vida personal que cuando tú que piensa uno que ya perdonó, ¿verdad? Pero cuando, como dice, vienen tus pensamientos o vienen cosas a tu mente y dices tú, ay, sí, yo me recuerdo de tal y tal. Y el enemigo
a eso vino, ¿verdad? Sí. Sabemos todos que el enemigo vino a meter cizaña a nuestra mente. Y es también la atención que uno le preste al enemigo. Decir, sí, cierto, yo hasta así me sentía y me siento ahora. Y Volver vuelve a a escarbarla. escarbar. Y tú también le das el favor a que está escarbando. Ok, pero ¿cómo podemos saber si ya perdonamos? ¿Cómo tú te sientes cuando miras la persona? O te la encuentras, o quizás ¿Qué- un familiar. ¿Qué actitud presenta uno? ¿Qué actitud ante muestras? Sí. ¿Te duele el ¿Sabes qué? estómago? Te escucho y ¿Te duele el estómago? ¿No? hace unos meses No. viajé a México y quizá fue la última persona que yo pensé que me iba a encontrar. Era un lugar público, había muchas personas y yo, o sea, jamás pensé que me iba a encontrar esa persona que me hirió de forma consciente. Y cuando vi a esa persona, mi corazón latió, ¿sabes? Latió y lo primero que hice fue recordar el acto de Jesús, perdonándome. Y dije, Señor, en tu nombre yo he perdonado a esta persona. Jesús, en tu nombre yo he sido sana de la herida que esta persona me causó y decido no traer más pensamientos a mi mente. Señor, libra mi cerebro de estar pensando y de estar masticando la herida que tú ya cargaste en la cruz. Así es. Oré y dije en el nombre de Jesús, amén. Y vino paz a mi Es mente. cerrar esa puerta al enemigo. Vino cerrarle paz la a mi puerta. corazón. Y sabes que me gusta pensarlo así. Los pensamientos son pueden ser como pajaritos que pasan por acá. Si un pajarito pasa, pues lo ves y se va. Sencillo. Sí. Pero si un pajarito pasa y llega Ya. y se queda, Y arma nido. puede armar un nido, puede poner huevitos y pueden nacer muchos más Más pajaritos. Así es. Permitamos que la herida sea, o el pensamiento o el recuerdo sea como ese pajarito Sacársela. que pasa y se va. Sí. Debemos de aprender a poner límites en nuestra mente y de declarar la palabra que el Señor ya habló sobre nuestras vidas. Él ya ha llevado nuestro dolor en la cruz del Calvario. Él ya nos ha perdonado en la cruz del Calvario. Él tiene el poder de restaurar nuestras vidas, de restaurar nuestros pensamientos y en su nombre decir, Señor, yo no voy a estar como las vacas que mastican y mastican y y ahí mastican. quedan, Y lo, Sí, y lo porque- sueltas y luego otra vez. Sí, vuelves a- como recuerdo a quienes hemos tenido mascotas, yo recuerdo una vez vi a mi perro que había comió y luego fue y vomitó. Y yo dije, ay, guácalas, eso se ve asqueroso. Y cuando Y vos luego vuelves, regresó y se comió el vómito. Yeah. Yo dije, Suele no, ¿qué pasar. es esto? ¡Qué asco! Y recordaba, y yo decía, recordaba este proverbio que dice, no seas como el perro que vuelve al vómito. Sí, que vuelve Así al es. vómito. Ajá. No Como sea- recoger lo Sí. que ya tiraste, ya lo tiraste. Ya no lo vuelves a recoger. No sigamos comiendo esa vasca que nos lastimó. Que nos lastimó, Tenemos sí. que, como decíamos al principio, decidir perdonar. Quizá no solamente es el acto de una sola vez. Quizá es el acto de recordar una y otra vez hasta que deje de doler. Hasta que el Señor haga la restauración por completo y haya completa paz en nuestro corazón. Pero tenemos que entender que es un proceso. Un proceso y largo. Exacto. Y largo. Es muy largo porque lo digo personalmente y pues a manera de testimonio porque anhelaba mucho participar en un podcast. Lo anhelaba porque los he visto, los estoy constante viendo. Y yo, Señor, ¿cuál es el tema? Cuando tú me hablaste y me pusiste el tema, yo, Señor, ese era el tema que tenía que llegar a mi vida porque la experiencia que viví el año pasado, después de una situación en la que viví dolor, viví lágrimas, estuve me sentí muy humillada y solo Dios sabe hasta dónde llegó el límite de la desesperación de decirle, ojalá se vaya y no le vayan bien. Claro. Porque yo me había sentido tan humillada y tan mal
que en algún momento pensé, pero al mismo tiempo como que reaccioné. Yo dije, no, Señor, perdón, porque si así como yo quiero que ella me pida perdón, así mismo yo también tengo que bajarle a mi furia, a mi ira, a mi resentimiento. Y tomé la decisión. Y yo lo medité, hablaba con mi esposo, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes. Y ese tienes como que lo llena uno más, y tengo, no, es que no tengo. Y en el momento que tomé la decisión, fue saliendo un domingo de la iglesia, donde Dios habló a mi vida, y no, era no seguir en lo mismo, era avanzar. Y yo le decía al Señor, si yo no perdono, yo no avanzo. Te pido que me ayudes, que me des palabras. Y ahí era donde entré yo a pedirle perdón a esta persona, porque de pronto sí, entre palabra y palabra, humillé, me ofendí a esta persona. Y después de eso, aproveché el momento, que es lo que a veces duele, y le dije, y también la perdono. Esa persona necesitaba sentir, de pronto, a mi parecer, necesitaba no solo que la exaltaran, sino que también se sintiera como que, bueno, ya yo sé que la embarré y ya tengo claro de que yo también herí a esa persona. Y afortunadamente, en el momento que le escribí a esa persona, me respondió, me dijo, sí, lo sé, pudo haber pasado, también le pido perdón. Y ese momento fue tan agradable de sentir esa paz, esa tranquilidad, de decir, ya pasó. Y como me lo decía a mí, una persona me lo decía, una cosa es que usted perdone, otra cosa es que usted siga ahí mismo, ¿no? Correcto. Si usted puede cerrar hasta ahí el ciclo de amistad, de esto, es mejor. Es mejor, es más sano. Exacto. Sano. Ya voy a evitar el choque, voy a evitar, yo me acuerdo que ella me hizo, yo me acuerdo que él me dijo, yo me acuerdo que me hicieron entre todos, o sea, como que ya. Y hasta el momento, y le doy gracias a Dios porque nos dio esa oportunidad junto con mi esposo de poder cerrar ese ciclo y decir, no más humillaciones, no más ofensas. Y aquí estamos, y Dios ha transformado nuestro corazón. Amén. Y es la palabra fundamental en este año, el perdón. Amén. Él perdona a mis familiares, Él perdona a mis amigos, Él perdona a mi esposo, Él perdona a personas que sin ellos saberlo lo han ofendido a uno. Y le doy gracias a Dios porque ya puedo abrir mi corazón y puedo decir, sí, Amén. Tengo paz. Y hay sanidad. Recuerdo el testimonio de una mujer cercana a mí. Compartimos tiempo en oración y en ayuno, y ella había estado en prostitución por muchos años. Y ella me decía, o compartía una vez, no a mí específicamente, pero ella compartía diciendo, no sé cómo perdonarme todo el tiempo que me ofendí a mí misma. Uh-huh. Y a veces pensamos que el perdón tiene que venir como externo, ¿sabes? Exacto. Me tienes que pedir perdón, o yo tengo que ir a pedir perdón. Ajá. Pero esta área de cuando nosotros nos hemos permitido quizá estar denigrándonos o lastimarnos a nosotros mismos o causarnos daño. No es que alguien nos haya causado daño, sino que nosotros mismos lo hemos hecho. Causamos ese daño nosotras mismas. El hecho y el acto de tener misericordia hacia uno mismo y de no tomar el látigo, ¿no? Para darnos y decirnos, es que he sido una tonta, es que he sido muy mensa o hablarnos dejada, ¿sabes? De tener esa dureza hacia nosotros mismos. Dios también nos llama a tener compasión y misericordia de nosotros. Así que también el hecho de perdonarnos a nosotros mismos y el hecho de verbalizarlo, ¿sabes? De decir en voz alta, yo, Leonela, perdono a, no sé, a Julia porque me hizo esto. No necesito que me venga a pedir perdón, sino en el nombre de Jesús tomo la decisión de perdonarlo y te pido, Señor, que me hagas libre de este dolor, que tú limpies, restaures mi mente, mis pensamientos, mis recuerdos, y que tú me ayudes a avanzar. Y es lo que tú decías, Noemí. No podías avanzar. No podía avanzar. Y sabes que una pieza clave para entender si hemos perdonado realmente de corazón está
en el libro de Filipenses capítulo 3, y Pablo lo escribía de una forma asombrosa y le decía a la iglesia en Filipos, le decía: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y aquí está la clave: olvido el pasado. Exacto. ¿Y qué hago entonces? Olvido el pasado y fijo En lo mi presente. mirada. En lo Fijo mi presente. mirada en lo que tengo por delante, en lo que, hacia dónde me voy a dirigir. Ya lo que pasó, ya pasó. Ya no lo puedo cambiar. Quizá lo pude haber hecho diferente, sí, pero ya no. No me Ya puedo fue quedar así. enfocado en eso. Sí, ya tengo no, que ya no puedo regresar el tiempo atrás. Es que es. ayer fue sábado y ahorita es domingo. No podemos Ya no traer el podemos sábado. volver. No podemos estar viviendo en el sábado cuando ya vamos terminando el domingo. Exacto. Entonces Así es. tenemos, también recordamos cuando la mujer andaba, la mujer de adulterio, que Jesús, que todos la estaban apedreando, ¿verdad? Juzgando. Y juzgando, condenando, cuando sabemos también que ellos tenían muchos pecados, ¿verdad? Pero humanamente nosotros optamos por juzgar a aquellas personas y no extender misericordia, aun cuando nos ofenden a nosotros o ofenden a alguien Ofenden más. más. Y nosotros pensamos de que, sí tiene la culpa, sí está consciente de lo que estaba haciendo, debió de pensarlo antes de actuar. Mira, si nosotros vamos por la vida siempre pensando y analizando bien qué es lo que vamos a hacer, pues no hubiera tantos errores, no hubieran tantos pecados, ¿verdad? Entonces yo creo que como humanos nos equivocamos fácilmente. Ahora esta mujer estaba siendo apedreada, estaba siendo juzgada, pero mismo Jesús, escuchando las voces de las personas que acusaban a esta mujer, él escribía agachado sin poner su mirada ante la mujer. Y ella estaba avergüenzada porque pensaba que la iban a linchar, la iban a matar, ¿verdad? Y ella estaba avergüenzada aparte. Entonces viene Jesús, simplemente alza la mirada y le dice: ¿quién te está juzgando? ¿Quién te condena? Pues, ¿dónde están los que Los te que condenan? condenan. Pues todos estos que están aquí. Y dice, escribiendo en tierra, escribiendo, ve, o sea, Ni yo yo no, te yo- condeno. o sea, ni yo te condeno, o sea, yo no te condeno, yo no te juzgo, o sea, vete y no peques más. Es eso. Dios nos perdona, Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, de gozo, y Dios dice, ya no lo vuelvas a hacer. Igualmente cuando tenemos niños pequeños, yo ya no tengo niños pequeños, pero Gracias a Dios. ya no, tengo ya hijos grandes que espero los nietos, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a tu niño, estoy planchando, ¿verdad? Tengo el burro ahí de planchar y tengo Y más. y no te vayas a ir a meter ahí porque tú sabes que te vas a quemar. Pero ¿qué es lo que hace el niño? Más se acerca. Más, haz de caso Más que tú lo llega. mandas exactamente a que vaya y tiente la plancha para que se quede. Así hago yo con mi hijo, no hagas esto, hazlo. Y Dios Y nos ya dice no en lo la hace. palabra, Dios nos dice en su palabra, o sea, no hagas esto porque todo nos es lícito, ¿verdad? Dice Pero su no palabra, dice todo que nos todo, dice que todo nos es lícito hacer, ¿verdad? Dice, pero ¿qué nos conviene? No todo nos conviene. Entonces, y como madres también le decimos a nuestros hijos, no hagas tales cosas porque te va a venir una consecuencia. Dios en su palabra nos dice, no hagas tales cosas porque vas a tener consecuencias. Ahora, si nosotros si nosotros permitimos que Dios venga y sane nuestro corazón, ponga esa paz en nuestras vidas, créanme que sí es más fácil vivir sin enfermedades, sin riumas, sin dolores de cabeza, sin dolores de nuca. ¿Por qué? Porque dejamos que Dios Ya fluya. se lleva todo. O sea, fluya a nosotros. Y muchas veces dice, ahorita tal vez si alguien que nos está mirando está pasando por un proceso de dolor, de que cualquier sea, no importa que sea ahorita tu proceso, tu falta o lo que sea, yo te puedo decir que sí hay sanidad en Cristo Jesús. Si tú le permites a Dios que venga en la oración, decirle, Señor, como decía mi hermana Leonela, Señor, venga y transforme mi corazón, no permita que en mi mente sigan esos recuerdos que me atormentan, que el enemigo viene y me está acusando si yo hice o porque no
concedo el perdón si alguien ha venido, o aunque no vengan, nosotros en nuestra oración, Señor, yo me libero, yo, Ángela, me libero de lo que a mí me han hecho, yo me libero de todo lo que yo he hecho. O sea, nosotros en la intimidad con Dios podemos nosotros venir y pedir ese perdón. No, porque si nos quedamos sentados y decir, es que no ha venido a pedirme perdón, es que no mereces que tú, yo te perdone. Bueno, hay que acordarnos. O que te perdone Dios, yo no. Que te perdone Dios. Sí. El Sí, perdonar, esa es otra. a mí me queda claro que el perdonar es, yo no voy a convivir tal vez con esa persona como yo convivía antes, pero sí te puedo decir que sí podemos vivir en una libertad Más. de paz, porque Dios Dios es el que nos da, nos concede el perdonar a todos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros propios hijos. Muchas veces en una discusión se pone tensa la discusión y ya decimos, yo como madre digo algo a uno de mis hijos o uno de mis hijos me dice algo a mí y ya después estamos, ay, ¿para qué lo dije? Ya la hice sentir mal, ya lo hice sentir mal a mi hijo. Y recordemos que los que tenemos ya hijos adultos ya es otra forma de hablarles y cuando son los niños pequeños es otra forma de hablarles. Claro. Entonces es muy bonito sí sentir el perdón, pero como les digo, no es el que vas a convivir, pero sí es decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. Dios que se encargue de todo lo que ha pasado, de todo lo que yo te hice. Y podemos vivir en una libertad. Es sanidad, es una sanidad paz para nosotros, es una gran paz. Amén. Es lo que pienso, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que entonces estamos hablando acerca de que en el perdón también puede haber límites. ¿Sabes? Se tiene esta idea quizá un poquito distorsionada sobre cómo es que pasa mucho en relaciones que son tan cercanas, como en relaciones como padres e hijos y en el matrimonio, ¿no? Hay algo que yo le digo a veces a Gerson y es que él me dice, es que no me digas eso. Y yo le digo, es que no me dio amnesia, ¿no? O sea, es que no es... Es un proceso de exacto. caminar en el camino, como lo decía Pablo, pero ir avanzando, no estancarme. Y esa es mi oración. Y yo te puedo decir y animarte a que esa pueda ser parte de tu oración. Quizá a veces el pensamiento va a llegar o va a haber cosas que lo recuerden, pero no te estanques. Avanza, 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 avanza. Y en el nombre de Jesús, abre tu boca para decir, Señor, yo voy a avanzar en tu nombre. Amén. Porque tú me has dado lo necesario para hacerlo. Y quiero compartirte que en Romanos capítulo 12, versículo 19, lo estoy abriendo aquí. Romanos 12, capítulo 19, dice así, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no tomes venganza por tus manos, Correcto. porque de Dios es la venganza. Y bien decimos que Dios es un Dios de amor, de gracia, de perdón, pero Dios es también un Dios de justicia. Amén, así es. Sí. Y Dios se encarga de hacer justicia a su cuerpo, de hacer justicia a sus hijos. Y esto me lleva entonces a mí a pensar en decir, Señor, renuncio a mi derecho, entre comillas, de querer lastimar o de poder hacerlo y encárgate tú. Paso este agravio delante de ti. Correcto. Así ¿Sí? es. Toma tú el control de esta situación, porque creo que si pudiéramos llegar a pensar así, muchísimas personas, a obedecer la palabra de Dios, no habría guerras, Sí, correcto. no habría estos actos sanguinarios que yo sé que en muchos países ocurre, en México especialmente, se derrama sangre inocente por esa sed de venganza, por esa falta de perdón del corazón de muchas personas y por el poder querer hacer justicia por su propia mano. Mira, ahorita me estás recordando algo. Cuando
Yo era pequeña de edad porque no, porque sigo pequeña. Yo te puedo decir que viví la ausencia de un papá, pero mi papá siempre vivió con nosotros. Nunca, ni yo, ninguno de mis hermanos creció diciendo quién es mi papá. Entonces, todos crecimos sabiendo quién era mi papá. A lo que voy es de que cada uno de nosotros vivimos una historia, un crecimiento diferente, una etapa diferente. Yo soy la mayor de 7. Somos 7. Entonces, yo como la mayor siempre hubiera querido que hubiera tenido un papá presente, o sea, en la forma de acercamiento, en la forma de consejo, como ahora yo veo, como en amor. No crecí así, pero como les digo, yo siempre sabía quién era mi papá. Y yo crecí viendo a una mamá sufrida, a una mamá siempre de que ya me voy, ahí los dejo y ahí pues a ver qué pasa. Pero nunca se logró porque mi mamá siempre fue y ha sido una mamá que no le puedo pedir a Dios o no puedo tener otra mamá que la que tengo. O sea, que Dios escogió para mí. Agradecida. Muy agradecida por todo lo que ella hizo. Al punto que yo voy es de que yo crecí con esa falta de amor por falta de mi papá. No es que yo odiaba a mi papá, pero tampoco no era como que yo buscaba, el que yo anhelaba de decir, me hace falta mi papá, o yo quiero a mi papá, o ¿por qué no estuvo mi papá, verdad? Hubo un tiempo que yo ya estaba un poquito más acercada a las cosas de Dios. Hubo un tiempo que me encontré a mi papá, no fue aquí, fue como en Laredo. Yo mandé a traer a mis hijos porque yo los había mandado a México. Y recuerdo que ese día el encuentro, el impacto que hubo en mi vida, que yo no lo dije a nadie, yo no se lo dije a mi papá, yo no se lo dije a nadie, fue un impacto tan que transformó mi vida, o sea, transformó todo mi ser. Removió, wow, hermanas, que si yo pudiera, es algo que yo lo viví. Que cuando yo vi a mi papá, yo lo abracé, le dije, papá, te quiero mucho, pero no hubo más palabras. Pero cuando yo venía de camino, yo venía orando. Y al tiempo yo empecé a sentir ese de extraño a mi papá, que hasta en este tiempo yo hablo con mi papá. Mi papá es una persona que se convirtió el 100% a Dios. Se entregó su vida completa, la ha entregado completa a nuestro Señor. Y yo puedo platicar con mi papá y me llena tanto el hablar con mi papá. Que créemelo, que toda esa falta que yo tenía de cuando yo fui creciendo, ahora Dios lo ha llenado, pero Dios ha permitido que mi papá lo recuperemos. Lo hemos recuperado yo y mi papá. Y hubo un tiempo que yo marqué y le dije a mi papá, quiero hablar con usted y con mi mamá. Y me dice, sí, ¿de qué se trata? Le digo, quiero que me perdonen por todo lo que yo fui. Quiero pedirles perdón y en este instante, para que a mí me vaya bien y tome buenas decisiones, yo quiero que ustedes oren por mí. Los dos quiero que me bendigan. Espectacular. Y lo hicieron, los dos, los tres, oramos, lloramos. Les puedo decir que hasta ahorita he tomado decisiones que he buscado primero la dirección de Dios, pero creo y fielmente que la oración tiene poder. Así es. Y que la oración que mis padres hicieron por mí Ya tuvo cambió mucho todo. que ver, Amén. bastante que ver en mis decisiones de ahorita. Estoy hablando de ahorita, de mis decisiones de adulta, que me han marcado de una manera muy bonita. Y yo puedo decir que sí existe el perdón. Así es. Porque yo lo viví. Amén. Y no nomás eso. Dios ha permitido que yo viva en una sanidad que ni yo misma me la esperaba. Una sanidad que trae libertad. Así es. Porque yo misma me juzgaba, yo misma me condenaba. Amén. Yo no necesitaba que me apedrearan. Yo misma me juzgaba. Látigo a uno mismo. Correcto. Yo misma me daba con el cinto. Y ahora te puedo decir, y siento que no es algo simplemente porque no lo veo, porque puede, como estábamos ahorita diciendo, ¿cómo podemos saber si perdonamos?
yo te puedo decir yo perdono, pero como no tengo al familiar, a la persona, yo te puedo decir, sí, yo he perdonado, pero ¿qué si yo miro a la persona o qué si yo miro al familiar? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que me remueve? Sí. Pero sí, porque uno se puede dar cuenta en tu interior que dices, sí es cierto, en tu oración, cuando tú oras y cuando tú dices, yo he puesto un límite de que yo ya no me voy a estar agobiando, ni voy a estar dejando que el enemigo venga y me esté susurrando Metiendo cizaña, sus cositas ahí, ya ajá. no. Yo no. Entonces, es eso, es sí. poner un límite. Eso es poner un límite, como Amén. decía la hermana Leonela, ese es poner un límite de decir no más, No más. no más. Yo recuerdo también, Sí. muy así, a las dos cositas que han hablado, mi mamá me marcaba mucho porque yo me acuerdo que yo estaba muy pequeña y en el colegio, por chiste o por, no sé, salieron los panfletos y me hicieron uno a mí en el colegio con letras de periódico. O sea, Ok. eso era terrible. Claro. Y tenía una frase súper fea y pues yo me asusté, yo le conté a mi mamá y mi papá fueron al colegio, hablaron y yo me acuerdo que en la oración y desde siempre mi mamá, su oración ha sido, tú eres una hija de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Nadie se mete. Con los hijos de Dios nadie se mete. Tuve una relación desafortunadamente mala, no me llevaba a nada bueno, no pasaba a beneficio espiritual ni nada. Y mi mamá le decía a esta persona, le decía, mi hija es una hija de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Y para mí esa frase marca todo, marca todo, porque mi mamá me Amén. decía, todo queda en las manos de Dios, todo Dios tiene bajo control Amén. y Dios a sí mismo está peleando la batalla Amén. por nosotros. Amén. Y es una frase que yo creo que todas las mamás la tienen. Como Así que es es, una frase así que ahorita las escucho y sí, es fundamental que le queda a uno ese principio desde pequeño. Mi mamá, yo nací en un hogar cristiano y me alejé, me separé de las cosas de Dios, pero a pesar de estar afuera, suelta de la mano de Él, porque Él nunca me soltó, pero yo sí me solté de su mano. Y a pesar de estar así, yo le decía, yo soy una hija tuya y a mí y conmigo nadie se mete. Y también lo reflexionaba últimamente y hasta el momento lo digo, nadie se mete con los hijos de Dios. Así es. Porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el único que tiene el derecho a juzgarnos, pero en su gran misericordia y en su gran amor, Él no nos señala, sino antes nos dice, hijo, ven acá, que acá Amén. estoy. Amén. Así Es hermoso es. porque mamá te dio una identidad a través de sus palabras. de esas Ahí está el palabras. poder de nuestra boca, Así el es. poder de Amén, nuestras así es. palabras. Y queremos compartirte, Angie ya nos compartía el ejemplo que tenía en mente a través de la vida de la mujer que estaba en acto de adulterio junto a un hombre, pero el centro fue ella y el acto de perdón que extendió Jesús. Y tú tienes un ejemplo más. Sí, está muy relacionado al versículo que tú leías, pero más exactamente el versículo 21 y lo hago referencia también con otro proverbio. En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y ahí está, digamos que muy enfático a las palabras que mi mamá me decía, el Señor es el que pelea por usted, mami. Y se van a quitar todas las cosas. Pudo haber sido una broma, pudo haber sido real, pero solo Dios peleó y no recuerdo exactamente en qué terminó eso, pero lo que sé es que Dios me hizo crear esa fuerza en Él, creer en que Él estaba conmigo y no pasó nada. Y al mismo tiempo comprender lo que en Proverbios 15:1 dice, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy relacionado a este tema, si yo hubiera sido otra persona o mis papás hubieran sido otras personas y hubieran llegado al colegio y hubieran armado el escándalo y hubieran dicho y es que se metieron con mi hija y es que hicieron... No, sí se habló con las personas directas, pero pues obviamente mi mamá y mi papá en su prudencia hablaron, preguntaron
Y pues la verdad, a este momento no recuerdo que haya pasado nada. Y asociándolo a lo de ahorita, mi vida adulta, de lo que me ha pasado o lo que me pasó el año pasado, decidí tomar la decisión y hablar, enfatizar, pedir perdón, perdonar, y todo fluyó normal. Al momento de que quizás no me hablo con esta persona, pero se cerró el límite. Y ahí Dios abrió, sanó, o sea, dio la oportunidad de que me pasara esto como experiencia en mi vida, sanó, cerró el ciclo y así mismo yo cerré el límite. Hasta ahí llegó mi límite y siento que esa es como la misericordia de Dios al comparar o al hacer este comparativo en estos dos versículos que son muy importantes. Si yo pago el bien con bien, el mal por bien, ya obviamente es una recompensa. Y si yo hablo a la persona que me ofende, pero lo hablo con una palabra sana, una palabra suave, todo va a llegar a la calma. Esa situación mengua. Estaba siendo Jesús crucificado, un hombre como nosotros. Bueno, no somos hombres nosotros, somos mujeres, pero me refiero al hecho de ser humanos, ¿no? Siendo humano, con 33 años. Y el libro de los evangelios, Lucas en específico, es el evangelio que más me gusta cómo narra la vida de Jesús. Y él decía que los soldados también se burlaban de él mientras que Jesús estaba siendo crucificado. Y ellos exclamaron diciéndole: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estando Jesús desnudo, a la vista de todos, crucificado, latigado, con su corona de espinas. Con corona de espinas. Y encima, de hecho, el versículo 38 dice: encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Sí. En el versículo 39 dice así: uno de los criminales colgados junto a él se burló diciendo: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo y sálvate a ti mismo. ¿No? Y a nosotros también, ¿no? Casi como diciendo, el nombre de uno de ellos era Gestas y el nombre del otro era Dimas. Y hay un acto de perdón en la Biblia, si hay alguno de ellos que conmueva mi corazón, es este. Porque uno de los criminales le decía a Jesús burlándose: si eres tú lo que dices que eres, pues bájate de la cruz y sálvate. Y de pasada sálvanos, ¿no? Y el otro de ellos le dijo: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Le decía al otro ladrón: nosotros merecemos morir aquí por nuestros crímenes, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me imagino a Jesús crucificado, sufriendo porque estaban agonizando, ¿cierto? Y Jesús en ese acto tan asombroso de misericordia, Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me imagino el momento tan vergonzoso, humillante, doloroso que estaba pasando Jesús como hombre, como ser humano. Y en medio de todas esas emociones y sentimientos, Él perdonó. Así es. Cuando a tu mente venga el pensamiento en decir: es que yo no puedo perdonarle, es que no puedo perdonar ni olvidar lo que me hiciste, recuerda el acto de Jesús en la cruz. Amén. En medio de su dolor y su agonía, Él perdonó. Y ese mismo poder nos lo ha dado a través de esa sangre que se derramó en el madero. Y ese mismo perdón que extendió a ese ladrón que se arrepintió cuando le dijo: acuérdate de mí. El Señor ha tenido misericordia y se ha acordado de nosotros. Amén, también. Así es. Y en su amor y en su gracia nosotros sí puedes perdonar. Amén. Perdona al que te ha herido. Perdónale. Y abre tu boca y díselo al Señor: Señor, en tu nombre y por amor a ti, perdono hoy.
Así es. y amén. soy libre porque el perdón es el camino hacia la Trae libertad. la libertad. Amén. Así es. Trae la paz, Amén. trae paz, vives en paz, vivir en paz, y como la hermana Noemí hablaba de la blanda palabra, ¿verdad? Aplaca la ira. Siempre nosotros, dice el Señor, que busquemos la paz, que busquemos la paz con nuestros hermanos. Amén. O pues busquemos la paz, ¿verdad? Con todos. Amén. Yo sé que humanamente si nos hieren una mejilla no la vamos a voltear a la otra rápidamente. Oh, sí, sígueme pegando, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo creo que es muy importante soltar y perdonarse a uno mismo, más que todo. Amén. Perdonarse y dedicar ese tiempo de que estamos pensando toda esa novela, toda esa película que ya no debe de existir, porque pues mismo dice ahí en Isaías, ¿verdad? Isaías 43:18, dice que si Él ya llevó todos nuestros pecados, todas las ofensas, todas las cosas feas que hemos vivido, ya las llevó a la fondo del mar, dice que nosotros no podemos ir a sacarlas, ir a sacar y revivir, porque realmente nos trae enfermedad física, mental, nos trae enfermedad, y nosotros también poder ir y decir, Cristo Jesús existe, como hablabas, Leonela, si Él siendo Dios, Él podía desatarse y decir, sí, yo soy Jesús y yo aquí ahorita los salvo. Pero Él tuvo que hacer un proceso, tal y como nosotros debemos de hacer un proceso, perdonar. Amén. Perdonar y vivir en libertad. Amén, gloria a Dios. Y te damos las gracias porque has estado con nosotros hasta el fin de acá. Yo sé que nos pasamos ahí un momentito, pero es muy extenso. Es extenso y es profundo, pero te damos las gracias si es que llegaste hasta acá. Si llegaste hasta acá, te damos las gracias por quedarte con nosotros, y nos vemos en el siguiente episodio, que será el último de esta temporada. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bye.